Hay muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy estamos hablando sobre las alergias y un poco más adelante vamos a tocar el tema de la anafilaxia, una reacción alérgica grave, severa, que puede incluso llegar a ocasionar la muerte si no se atiende de la manera adecuada y a tiempo. Dos especialistas en esta área, médicos, inmunólogos clínicos, nos acompañan justamente hoy para hablar de este tema. Dejamos en el aire que existe algo que se llaman las alergias alimentarias, ¿no? Una persona puede ser alérgica a determinados fármacos o a determinado el veneno de por la picadura de algún animal, por ejemplo. Pero, ¿qué son las alergias alimentarias específicamente? ¿Cómo se producen, doctor? Bueno, básicamente hay que ser atópico, o sea, tener la predisposición a ser alérgico. Aunque hay un grupo pequeño de pacientes que hacen alergia sobre todo a medicamentos, no a alimentos, que no son Ok. atópicos. Pero aparte de eso, los pacientes que son alérgicos a alimentos es que el paciente ingiere el alimento a veces durante muchos años y de repente hay una reacción en el cuerpo que dice, este alimento me causa daño. ¿Es una reacción inmunológica? Es una reacción netamente inmunológica y se hace a través de una sustancia que tiene el cuerpo que se llama la inmunoglobulina E. Ok. La inmunoglobulina E es, como lo dice su nombre, una pequeñísima proteína que se produce en respuesta después de lo que dijo el doctor Sarmiento de la sensibilización. Usted se sensibiliza y la siguiente vez que usted ingiere ese alimento, si ya tiene suficiente inmunoglobulina E, ella se libera, llega a unas células especiales que se llaman los mastocitos y otras más, Ok. y se libera lo que se llama la histamina. Y ese es el inicio de la reacción. Entonces hay dos mediadores que se llaman mediadores químicos que producen la reacción primero urticariana o lesiones a nivel de piel, que pueden ser solamente ronchas o puede ser hinchazón, y eso es en el 90% de los pacientes, seguido de otros síntomas que pueden ser respiratorios, inclusive cardiovasculares, con shock en el 10% de los pacientes. Nos estamos adelantando un poco a lo que es la anafilaxis, Ok. pero es una reacción alérgica extrema, tal y como ustedes dijeron al principio del programa y ahorita tú. Se podría concluir entonces que digamos que la reacción normal de nuestro sistema inmunológico ante los alimentos es tolerarlo y la alergia o la reacción alérgica se produce cuando hay quizás un pequeño trastorno allí en el sistema inmunológico ante la presencia de cualquiera de estos alérgenos. Sí, eso que dices es muy importante. Poca gente sabe que el sistema digestivo es además uno de los principales órganos inmunológicos del cuerpo. Entonces, el que está particularmente entrenado para tolerar, porque la mayor parte de lo que recibe no son agentes infecciosos que vayan a atacar o vayan a invadir, sino que son alimentos que es necesario aprovechar. Y hay una serie de procesos que llamamos nosotros de regulación que determinan que no haya reacción frente a eso. En algunas personas, por lo que estábamos comentando, una predisposición familiar, estos procesos de regulación normales fallan y entonces empieza a responder frente al alimento o al componente proteico del alimento, al antígeno, como de una forma como de defensa, y en realidad eso hace más daño al organismo que el propio alimento. Así Un es. aspecto muy importante cuando preguntaste si es una reacción inmunológica, la reacción alérgica es estrictamente inmunológica y particularmente con lo que te decía el doctor Caballero de la respuesta de inmunoglobulina E. También hay una serie de respuestas que no son inmunológicas, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa. ¿Cuál es la Fíjate que diferencia entre intolerancia y una Fíjate, alergia? la lactosa es un azúcar. La Ok. leche tiene varios componentes, el agua, la grasa, el azúcar, la proteína y lo demás, calcio, vitaminas, etcétera. Pero es diferente la reacción a la proteína, que es alérgica, y de hecho casi todas las reacciones alérgicas son contra proteínas. Ok. Y la reacción a la lactosa se debe a una deficiencia de una enzima en el intestino que provoca que uno no puede aprovechar, uno no puede absorber ese azúcar y eso causa diarrea. Eso puede verse en forma transitoria en muchos bebés. Después que tienen una diarrea viral, quedan varios días sufriendo de eso, se le pone fórmula sin lactosa durante unos días y se recupera perfectamente. O algunas personas a lo largo de la vida y terminan siendo adultos intolerantes a la lactosa, que son aquellos que no se pueden tomar un café con leche porque les da diarrea. Es extremadamente importante porque un niño con una intolerancia a la lactosa no necesita
una fórmula especial por mucho tiempo. Simplemente su fórmula sin lactosa por unos días y con eso se resuelve. En cambio, el que es alérgico a la proteína de la leche de vaca, tienes que buscarle una alternativa que supla el valor nutricional de la leche. Entonces, un poco resumiéndolo, para que las personas, digamos, lo comprendan, porque es muy común escuchar a las personas que se refieren a la alergia como una intolerancia, ¿no? Es que yo soy intolerante al huevo. Muchísimas personas lo dicen, por ejemplo, o al pescado. ¿Cuál es la diferencia fundamental, doctor, para que las personas manejen esa información? La intolerancia, tal y como lo dijo Luis, es una incapacidad de la absorción del medicamento, del alimento, Okay. o del procesamiento por el cuerpo del alimento. Tiene que ver con el metabolismo. Tiene que ver con el metabolismo, exactamente. La alergia como tal es una reacción adversa inmunológica a la proteína o al componente proteico de algunos alimentos. ¿Y cuáles son, doctor, los principales alimentos a los que las personas, sobre todo la población infanto-juvenil, puede hacer algún tipo de reacción alérgica? La principal es la leche. La leche, hasta los 2 años aproximadamente, hasta el 8% de la población se supone que puede ser alérgico, entre el 4 y el 8%. Después están el huevo y, muy importante, el maní. Sobre todo que se sabe que el maní, la alergia al maní no se pierde con los años, mientras que la leche, la gran mayoría, como dijo muy bien el documento inicial que ustedes pusieron, la mayoría de los pacientes la pierde. La superan. La superan. Igualmente el huevo en algunos pacientes se supera y en otros no. Y en el maní, lamentablemente, solamente el 20% en seguimiento a 10 años pierden la alergia al maní. Entonces, esos son los 3 principales en niños. Claro está, a medida que avanza en edad, entra el grupo adulto. Y en adultos, los pescados y los mariscos son los más importantes. Okay. Definitivamente. Es decir, que es poco frecuente encontrar niños que hagan algún tipo de reacción alérgica ante los crustáceos, por ejemplo. Es raro, pero existe, lamentablemente. ¿Alergia a frutas, algunos vegetales, es posible? ¿Son frecuentes? No son frecuentes. En teoría uno puede ser alérgico a cualquier alimento que contenga proteína. Okay. Todos los alimentos contienen proteína, todos los alimentos, vamos a decir, naturales, ¿no? Hay unos que son característicos porque son más frecuentes. Si tú tienes la leche de vaca, todas estas fórmulas infantiles son leche de vaca, que es el único alimento que recibe un bebé desde que nace hasta los 4 meses o 6 meses, dependiendo, pues obviamente si ese niño va a tener una alergia, lo va a tener a ese alimento que es el que consume. El huevo también es muy importante, como decía Fernanda, y quería mencionar acerca del trigo, que también es un agente sensibilizante, que es diferente de la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten. Eso es otra enfermedad. La alergia al trigo es una verdadera alergia con generalmente brotes, erupciones, hinchazones, etc. Y otra alergia que la gente conoce poco es la alergia a la soya. Y tenemos que hasta un 30% de los niños que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, cuando le pasas a soya, en menos de un mes también tiene problemas con la soya. No, por eso muchas veces se recomienda pues, pasar directo al bebé con alergia a la leche de una vez a una fórmula hidrolizada, procesada, donde se le eliminan los alergenos, que sea también derivada de vaca o que sea químicamente preparada, en lugar de pasar a soya. A todo evento siempre el pediatra tiene que estar encima, tiene que estar muy pendiente en caso de que se presente cualquier reacción. Doctor, ¿aditivos químicos, colorantes, conservantes pudieran ocasionar reacciones alérgicas? Esa es una leyenda urbana que está bien imbrincada en todas las poblaciones del mundo. Comentaba con Luis hace pocos minutos que yo estoy montando ahorita una charla de urticaria precisamente, y conseguimos un estudio publicado hace un par de años donde un grupo de médicos muy notables que trabaja en San Diego y que han trabajado en esto durante muchos años, hicieron la lista de los 11 aditivos más comunes, donde están los sulfatos, los nitritos, aquellas cosas que le ponen a los enlatados, Amarillo, los colorantes, etcétera, y tomaron 100 pacientes que llegaron con historia de reacción adversa, teóricamente por el médico tratante previo, y les hicieron una provocación, que fue que le administraron el medicamento sin que el aditivo, sin que el paciente subiera. De esos 100 pacientes que tenían una buena historia, solamente 2 tuvieron reacción. Okay. Y cuando le hicieron doble ciego, que es que ni el médico ni el paciente sabía, ninguno reaccionó. Entonces ellos concluyen que no existe la tal posibilidad de que por lo menos para urticaria, para problemas de piel, los aditivos
son importantes. Tenemos muchísima participación, doctor, a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy el hashtag o la etiqueta Soluciones Alergias. Les agradecemos las respuestas más puntuales para cada una de ellas e ir abarcando la mayor cantidad de comentarios posibles. María Alexandra nos dice, por ejemplo, mi pareja es alérgico a los camarones y mariscos. ¿Qué debe hacerse para saber exactamente qué alergia padece? ¿Cuáles son los exámenes que se practican para diagnosticar las alergias? Debe ir al alergólogo. El alergólogo puede realizar en un corto tiempo, muy rápidamente, una prueba en la piel que demuestra la alergia específica a lo que está reaccionando. Blenda Suárez nos dice, soluciones alergias. Mi esposo es alérgico a algunos medicamentos, pero a veces se le hinchan los ojos cuando come atún. ¿A qué se podrá deber? Puede ser alérgico al atún. Además de los medicamentos. Además de los medicamentos. Franca Villa nos dice, soy alérgico a los AINES y me da pánico enfermarme porque no sé qué otro medicamento puedo tomar que no sea, en este caso, Atamel, menciona él, acetaminofén. Necesita una evaluación por un alergólogo. Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos, ahí está el diclofenac, el ibuprofeno, muchísimos medicamentos de consumo muy común. El alergólogo está capacitado a hacer una prueba de provocación mediante la cual determine cuál es el antiinflamatorio seguro para este paciente, que pueda estar tranquilo. Doris nos dice, mi hijo está sufriendo de una piquiña desde hace 6 meses, con visita a 9 médicos sin solución de su problema. ¿Qué pudiera hacer esta señora? Consultar a un alergólogo. Carmen también nos dice por acá, 3 veces me he intoxicado, la última con pescado, tengo 64 años, pero también reacciono a antialérgicos de primera instancia. ¿Qué opciones tiene una persona con las reacciones a los antialérgicos? Uno se puede ser alérgico a un antialérgico en teoría. Demostrar esta reacción es extremadamente complicado. Esa señora necesariamente necesita una consulta de un buen especialista que la pueda evaluar y hacer la recomendación. Aprovecha Nancy Toledo por acá de preguntar, buen día, ¿las alergias por picadas de hormigas o plagas se tratan con un mismo tratamiento? Hay 2 tipos de reacciones, Okay. o mejor dicho, hay 5 tipos de reacciones con las picaduras, que puede ser local normal, que simplemente se inflame, local exagerada, que sea mucho más grande, y existen las generalizadas, en el cual una picadura le puede producir ronchas en todo el cuerpo. Ese probablemente es el verdadero alérgico. El resto probablemente no es alérgico a la plaga. Nosotros tenemos mucha plaga y ha habido mucha que se llama africanización de algunas de las plagas que tenemos, sobre todo que vienen de Brasil, Okay. y que son mucho más agresivas y cuyas reacciones locales son mucho más frecuentes. Nosotros vemos mucha gente del oriente del país, Puerto Ordaz y esa zona, y las picadas de hormiga o de plaga normal son realmente muy exageradas, pero uno hace las pruebas y normalmente es raro. Una excepción es la hormiga, llamada hormiga de fuego, Okay. que sí produce reacciones anafilácticas. Se llama de fuego por la reacción, en realidad es chiquitica y negra, pero es pica como ninguna otra. pero pica muy duro y sí produce anticuerpos específicos, y para eso hay un tratamiento específico. Perfecto. Amelia Araujo nos dice por acá, he sido alérgica hasta que me desarrollé, mis hijos heredarán esas alergias, pregunta ella. A mi hijo le hice una prueba alérgica a los 2 años y no salió pues con ningún tipo de alergia, pero ¿a qué edad o qué tan frecuente debo hacerle la prueba de alergia? Gracias. Lo que ocurre con las pruebas de alergia a temprana edad es que muchas personas y muchos médicos consideran que las pruebas por debajo de cierta edad no dan resultados, y eso no es así. Los alergólogos no hacemos muchas pruebas en niños muy pequeños porque la mayoría de las veces no está indicada. Es decir, un niño que tiene un brote puede ser un tipo de dermatitis que no tiene un componente alérgico o que tiene síntomas nasales y es porque se enferma con frecuencia porque va a guardería, pero eso no significa que sea alérgico, entonces uno sencillamente no le hace la prueba. Pero cuando uno tiene la verdadera sospecha de que el niño es alérgico, uno hace las pruebas. En definitiva, la decisión de realizar una prueba o no es decisión del médico alergólogo y no del paciente o de otro especialista que refiere al paciente, o médico general. La evaluación de un niño que es hijo de alérgicos, pero no ha tenido él reacciones alérgicas, no es necesaria, a no ser que empiece a presentar las manifestaciones. Y sí, hay un componente hereditario, como dijimos al principio, y un hijo de alérgicos tiene más riesgo de ser alérgico, pero uno generalmente no hace nada especial hasta que este fenómeno se tiene más riesgo de manifieste. ser alérgico, pero no es una condición. No significa que si papá y mamá son alérgicos, por ejemplo, a los mariscos, yo también lo vaya a hacer. No, para nada. Eso es importante también dejarlo claro. Cierro con esta interrogante de Alejandro Rodríguez. Nací sin alergias, posterior a padecer hepatitis, ahora soy alérgico a camarones y penicilina. ¿Hay tratamiento? No hay ninguna relación entre la presencia de hepatitis y producción de las alergias. Es decir, que ninguna enfermedad vírica puede hacernos quizás más vulnerables a desarrollar alguna alergia más adelante.
no que se sepa en la actualidad. Eso es importante aclararlo. Muchísimas gracias a todos quienes han participado hasta ahora. Más adelante vamos a continuar leyendo sus comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes con los que se manifiesta una reacción alérgica? ¿A qué debemos estar pendientes y por qué? ¿Qué es la anafilaxia? De todo eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Amigos, ya venimos.